Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. La estación minera Z-17 flotaba en una órbita olvidada alrededor de un planeta muerto. Era un lugar donde los ecos del pasado se mezclaban con el crujido constante del metal oxidado. Los humanos la abandonaron hacía más de 50 años, pero aún quedaban sistemas encendidos. Nadie sabía por qué. Nadie preguntaba. Excepto Darío. Él no era como los demás contratistas que trabajaban en el sector. Mientras otros dormían entre misiones o bebían hasta olvidar, Darío caminaba solo por los pasillos apagados de la estación. Algo lo llamaba desde la primera noche que puso pie en ese lugar. No era una voz clara, ni una alarma. Era un murmullo, un llanto que nadie más parecía oír. Lo escuchó por primera vez en el corredor E16, junto a una compuerta corroída. Una vibración suave, casi imperceptible, como el sonido de una plegaria perdida flotando entre las sombras. «Por favor, no me dejes aquí». La mayoría lo habría atribuido al viento artificial, a la expansión del metal por el frío del vacío. Pero Darío se detuvo. Cerró los ojos. Y escuchó. La voz estaba allí. Dolida. Rota. Desesperada. Regresó con una linterna térmica y herramientas. Forzó la compuerta, que se resistía como si algo desde dentro intentara mantenerla cerrada. Cuando por fin cedió, un olor a humedad estancada y óxido le llenó los pulmones. Bajó por una escalera en espiral que descendía al nivel prohibido, la zona donde supuestamente nadie debía entrar, donde incluso los mapas digitales daban error. El silencio allá abajo era total. Ni siquiera su respiración parecía tener eco. Y entonces la vio. En una esquina, encogida entre dos columnas fracturadas, rodeada de tubos con luces intermitentes, había una figura. Parecía un cuerpo débil, pero no era humano. Su piel brillaba con una tonalidad plateada que se confundía con las sombras. Sus cabellos, largos y desordenados, flotaban en el aire con una ligereza irreal, como si aún la rodeara una atmósfera propia. Sus ojos, enormes, brillaban como lunas quebradas, y se clavaron en los de Darío con una mezcla de terror y esperanza. ¿Eres humano? La pregunta lo golpeó como una descarga eléctrica. No por la voz, que era suave y cristalina, sino por la forma en que la pronunció. Como si ya no creyera que existieran los humanos, como si su existencia fuera un mito lejano. Sí, respondió él, sin saber por qué se le cortaba el aliento. Ella intentó levantarse, pero unas cadenas negras, vivas, talladas con símbolos que parecían moverse al mirarlos, la mantenían prisionera. Gritó, no de dolor, sino de impotencia. Él dio un paso más, y ella retrocedió, temblando. «No quiero hacerte daño», dijo Darío. «Solo, escuché tu voz». Ella parpadeó. Algo en su rostro cambió. Como si esa simple frase hubiera desbloqueado un recuerdo antiguo. Su cuerpo se relajó ligeramente. Muchos pasaron por aquí. Ninguno me escuchó. Solo tú. Darío se agachó frente a ella. Vio marcas en su piel, heridas que parecían antiguas pero jamás sanadas. No entendía quién era ni por qué estaba allí, pero sí sabía una cosa, ella no debía estar sola. «Voy a sacarte de aquí», susurró él. Los ojos de la alienígena brillaron con una intensidad nueva. Lágrimas plateadas corrieron por su rostro sin emitir sonido alguno. Ella no respondió. Solo asintió, como si su alma entera colapsara de alivio en ese instante. Darío extendió la mano y, cuando sus dedos tocaron los de ella, el aire se volvió más denso, como si la estación entera contuviera el aliento. Sin saberlo aún, había roto el primer sello. Y nada en su vida volvería a ser igual. El primer sello se rompió con el contacto. Darío sintió un escalofrío subirle por la columna, como si una corriente le recorriera el alma. Los dedos de la alienígena eran fríos, pero no por falta de vida, sino por algo más profundo, como si hubiera estado en suspenso, contenida, retenida fuera del tiempo. Las cadenas vibraron levemente al ver su decisión. No era metal normal. Las marcas que recorrían los eslabones parecían escritas con luz muerta. Había una fuerza en ellas, una inteligencia antigua que no quería dejarla ir. Y sin embargo, al primer tirón que hizo Darío,
Una grieta luminosa apareció en uno de los eslabones. Ella jadeó. Su cuerpo reaccionó como si algo dentro de sí hubiera cambiado. Como si, después de tanto tiempo, empezara a creer que sí era posible liberarse. ¿Cómo te llamas?, preguntó él, mientras analizaba el sistema que mantenía cerradas las cadenas. Lyra, dijo ella con voz suave, como si su nombre fuera una herida que apenas se atrevía a tocar. Pero hace tanto que nadie lo pronuncia. Darío apretó los dientes. Luchaba contra un sistema que no entendía, pero no pensaba detenerse. Usó su soldador térmico, forzó las uniones con su navaja multiusos, y cuando todo falló, usó la fuerza bruta. Las cadenas respondieron con chispas negras, como si gritaran. Pero cayeron. Una a una. Al romper la última, la oscuridad pareció latir. Lyra cayó en sus brazos. Su cuerpo era ligero, casi irreal. Pero su calor era humano. Humano y más allá de lo humano. Él la sostuvo contra su pecho, sintiendo como su respiración se aceleraba. No estaba acostumbrada al contacto, al tacto, a ser tocada sin violencia. Él no dijo nada. Solo la sujetó. Apretado. Firme. Vivo. Caminaron juntos por los corredores olvidados. La estación parecía respirar con más fuerza, como si supiera que algo imposible acababa de suceder. Luces apagadas parpadearon. Compuertas chirriaron sin que nadie las tocara. Darío no dejaba de mirar a Lyra. Había belleza en ella, sí, pero no era eso lo que lo tenía atrapado. Era la tristeza que llevaba en la espalda. Una tristeza tan profunda que parecía haber nacido con el universo. ¿Quién te hizo esto?, preguntó al fin. Lyra no respondió de inmediato. Se sentó en el borde de un viejo banco metálico, cerrando los ojos, respirando como si cada bocanada de aire fuera un acto de fe. Mi especie desapareció. Yo era algo importante. No sé si princesa o prisionera desde el principio. Me estudiaron. Me encerraron. Me olvidaron. El tiempo dejó de existir. Solo quedé yo. Y el vacío. Darío se arrodilló frente a ella. Ya no estás sola. Lyra levantó la mirada. Sus ojos, como lunas, se humedecieron. Entonces, sin previo aviso, su mano temblorosa se deslizó hasta el rostro de Darío. Lo tocó apenas, como si no pudiera creer que era real. Tu voz fue lo único que atravesó las paredes. La única que llegó. Tal vez porque también yo me sentía perdido, dijo él, sin apartar la vista. Tal vez era mutuo. Pasaron la noche en una sala de control abandonada. No había calefacción, pero compartieron una manta vieja y el calor de sus cuerpos. Ella se apoyó en su hombro. No hablaban, pero no necesitaban hacerlo. Los silencios entre ellos hablaban más que las palabras. Antes de quedarse dormida, Lyra deslizó lentamente su mano hasta el pecho de Darío. Apoyó la palma con cuidado, como si midiera el latido de su corazón. «Aún tienes esperanza», susurró. Yo la había perdido. Él la tomó de la mano y la entrelazó con la suya. Entonces compártela conmigo. Hasta que se te llene de nuevo. Lyra cerró los ojos. Por primera vez en siglos, sin cadenas, sin miedos, se dejó caer en el sueño. Y Darío se quedó despierto un rato más, observándola. Sabía que había algo en ella, algo oculto, algo que iba más allá de su apariencia, más allá de su historia. Pero en ese momento no importaba. Importaba que su voz la había salvado. Y que ahora, él no permitiría que nadie más la silenciara jamás. La estación no era silenciosa aquella mañana. Desde que Darío rompió las cadenas, algo había despertado en las profundidades de Z-17. No era una alarma clásica. No eran luces ni sonidos programados. Era un pulso, grave, como el retumbar lejano de una criatura que abría los ojos tras un sueño de siglos. Un eco constante que se colaba en los huesos y susurraba que algo había cambiado, algo que no debía cambiar jamás. Darío lo notó cuando bajaba por el pasillo principal, con Lyra aferrada a su brazo. Las paredes temblaban sutilmente. Las luces de emergencia titilaban sin patrón. El aire estaba más denso, cargado con una electricidad invisible que le erizaba la piel.
Lyra caminaba con esfuerzo. Aunque libre, su cuerpo seguía débil. Cada paso era un desafío, pero no se detenía. Tenía el orgullo silencioso de alguien que ha sido rota muchas veces y aún así se niega a dejarse caer. Llegaron a un ascensor auxiliar. Darío insertó manualmente un chip de energía que cargaba en su cinturón. La máquina tosió, chilló, y luego descendió hacia los niveles superiores. Pero no avanzaron ni 10 metros antes de que el ascensor se detuviera de golpe. Un crujido metálico atravesó el túnel. «No estamos solos», dijo Lyra, sin levantar la voz. Darío maldijo entre dientes. Golpeó el panel de control. Nada respondía. El ascensor temblaba. Lyra cerró los ojos. Su respiración se volvió más lenta. Su cuerpo emitía un resplandor casi imperceptible. «Nos están cazando», añadió. Él la miró. No preguntó quién. Ya lo sabía. Nadie encerraba algo como ella sin preparar medidas de contención. Nadie abandonaba a una prisionera tan poderosa sin rodearla de mecanismos de control. Aquella estación era más que una ruina, era una jaula viva. Sacó su blaster. Una vieja reliquia militar que había mantenido cargada por costumbre, más que por necesidad. Nunca pensó que tendría que usarla de verdad. Ahora la sentía como una extensión de su brazo. «Quédate detrás de mí. Si algo se mueve, disparo». Lyra se aferró a su espalda. No por miedo. Por conexión. Como si supiera que, al mantener el contacto, ambos eran más fuertes. Las puertas del ascensor se abrieron de golpe. No había llegado a ningún nivel. Solo estaban a mitad de un túnel de mantenimiento. Un pasillo angosto, oscuro, lleno de vapor y silbidos lejanos. Avanzaron por allí, guiados por la linterna de Darío y la intuición de Lyra. Caminaron en silencio hasta que un ruido los detuvo en seco. Pasos metálicos. Pesados. Demasiado sincronizados. «Centinelas», susurró ella. «Autómatas del encierro. Sin alma. Sin miedo». Darío se giró, levantando el blaster. A través del vapor, figuras negras emergieron, caminando como esqueletos gigantes recubiertos de obsidiana. No tenían rostro. Solo una ranura roja que atravesaba su cabeza como un ojo encendido. Disparó. El rayo impactó en el pecho de uno de ellos, haciéndolo retroceder unos pasos. No cayó. Otro disparo. Esta vez directo al cuello. La criatura se desplomó, pero dos más ocuparon su lugar. «¡Corre!», gritó Darío. Pero Lyra no corrió. Levantó las manos. Su cuerpo vibró. Sus ojos se iluminaron con un fulgor pálido. Y de su piel brotaron líneas de energía como raíces vivas. Una ráfaga de viento invisible estalló en el pasillo, lanzando a los centinelas contra las paredes. «No soy la misma que estaba encadenada», dijo con voz temblorosa. Cayó de rodillas. Aún no tenía control total de su poder. Darío corrió hacia ella, la levantó en brazos y huyó mientras los centinelas se rearmaban, sus piezas uniendo con un chasquido antinatural. No sabían cuánto tiempo corrieron. A través de ductos, salas colapsadas, cámaras que aún susurraban en idiomas perdidos. Pero cuando por fin cruzaron una compuerta que Darío había dejado forzada desde su llegada, cayeron al suelo, jadeando. Estaban en una sala de tránsito, una antigua bahía de escape. Solo había una cápsula funcional. Pequeña. Vieja. Pero aún podía volar. Lyra se aferró a él, temblando. «No sabía que aún podía sentir miedo», dijo ella. «Pero contigo, no quiero perder lo que apenas estoy empezando a conocer». Darío se inclinó, su frente contra la de ella. «No vas a perder nada. Mientras respire, nadie va a tocarte». Ella lo besó entonces. No fue un beso planeado, ni suave. Fue un choque de almas, un grito silencioso, una promesa rota que ahora intentaban reconstruir. Se abrazaron con desesperación, como si sus cuerpos pudieran protegerse de todo lo que venía. Detrás de ellos, los pasos metálicos regresaban. Y la lucha apenas comenzaba. El cielo artificial de la bahía de escape chispeaba con descargas eléctricas. El sistema de energía de la estación estaba colapsando,
reaccionando con furia ante la huida de Lyra. La cápsula de emergencia, una reliquia polvorienta con los cristales rotos y el panel oxidado, era su única salida. Darío la examinaba con rapidez, con las manos manchadas de polvo y sangre. Había abierto el panel de control con una palanca improvisada. Dentro, los cables parecían nervios quemados, enredados como serpientes. Pero aún respiraba. Aún tenía vida. Una chispa bastaba. Lyra, en cambio, no se movía. Estaba sentada sobre el suelo metálico, abrazando sus piernas, la cabeza inclinada hacia su pecho. Su cuerpo temblaba, no de frío, sino de algo más profundo. Desde que usó su energía contra los centinelas, algo dentro de ella se agitaba. Su piel brillaba con un fulgor pálido que no podía controlar. Sus ojos se encendían y apagaban como una estrella moribunda. Darío se acercó, se arrodilló frente a ella y le tomó la cara entre las manos. «Mírame». Lyra alzó la vista. Sus pupilas, antes redondas, ahora eran elipses alargadas, llenas de luz líquida. Había algo nuevo en su mirada. Poder, sí. Pero también un miedo profundo. El miedo de quien descubre que su propia existencia puede ser un arma. «¿Qué me está pasando?», preguntó, con la voz hecha cenizas. «Estás despertando», dijo Darío sin vacilar. «Estás volviendo a ser quien eras antes de que te encadenaran. No es algo malo. Solo, es fuerte. Como tú». Lyra cerró los ojos, respirando con dificultad. Había en ella un torbellino que crecía sin control. La energía pulsaba bajo su piel como si algo antiguo quisiera romperla desde dentro. Y, sin embargo, en los brazos de Darío, el mundo parecía detenerse. «Me da miedo hacerte daño», susurró. «Me siento como una tormenta encerrada en un cuerpo roto. No me importa si ardes, si estallas, si el universo entero te teme», dijo él con voz firme. «Yo no voy a soltar tu mano. Ni ahora, ni cuando seas más que esto». Lyra no respondió. Solo lo miró como si él acabara de decirle algo imposible. «Tú no me ves como una aberración. Yo te veo como una promesa». Él la atrajo hacia sí. Lyra se apoyó en su pecho, aferrándose con una necesidad que nunca había permitido sentir. Su cuerpo vibraba, pero Darío no la soltó. Y entonces, algo pasó. Una marca apareció sobre su pecho, justo donde ella apoyaba la mano. Un símbolo antiguo, como una espiral viva, se encendió en la piel de Darío con un resplandor suave. Él jadeó, pero no de dolor. Era como si una parte de Lyra lo hubiera elegido, como si ahora estuvieran conectados de un modo que escapaba a toda lógica humana. «¿Qué es esto?», preguntó él, tocándose el pecho con asombro. «Una unión», dijo Lyra, sorprendida por sus propias palabras. «No sé cómo, pero mi energía te reconoció. Ya no estoy sola». Los pasos metálicos volvieron a escucharse. Más centinelas. Más cazadores. Más ecos del pasado. Darío se levantó de golpe, encendiendo la cápsula con una chispa improvisada de su equipo. La nave vibró, las luces internas parpadearon. No tenían más tiempo. Lyra se levantó también. Sus ojos brillaban. Su cuerpo era fuego contenido. Ya no temblaba. Ya no huía. Algo había cambiado. «¿Puedes pilotar?», preguntó ella. «Puedo sacarnos de aquí. Después, lo que venga». Subieron a la cápsula. La escotilla se cerró. Los centinelas irrumpieron en la bahía justo cuando los motores rugieron. La cápsula se elevó como una bala, atravesando el techo débil de la estación con un estruendo. Fragmentos de metal y vidrio llovieron sobre los enemigos, que quedaron mirando al cielo mientras la nave desaparecía entre las nubes falsas. Dentro de la cápsula, Darío mantenía las manos firmes sobre los controles. La nave temblaba. Las alarmas gritaban. Todo estaba al borde del colapso. Pero él solo pensaba en ella. Lyra lo miraba desde el asiento opuesto, la respiración aún agitada, las mejillas encendidas. Se inclinó hacia él, tocándole el brazo. «Cuando escapé de mi celda, pensaba en sobrevivir. Ahora, solo pienso en ti». Darío le tomó la mano, la llevó a sus labios,
y besó sus dedos con una ternura que ni el universo podía arrebatarle. No te salvé. Solo respondí a tu voz. Pero ahora que estás conmigo, no pienso devolverte al silencio. Lyra sonrió, y por primera vez, su sonrisa no dolía. Pero el espacio que los esperaba allá afuera no iba a ser amable. Y los verdaderos enemigos aún no habían llegado. El vacío los recibió con violencia. Apenas salieron de la atmósfera artificial de Z-17, la cápsula comenzó a girar sin control. Los estabilizadores estaban rotos, el panel de navegación emitía chispazos azules y el sistema de soporte vital parpadeaba con una advertencia desesperada. Darío sujetaba los mandos con fuerza, los nudillos blancos, la mirada fija en los números rojos que bajaban demasiado rápido. Lyra estaba a su lado, con las manos apoyadas en el casco agrietado de la nave, sus ojos encendidos como dos lunas en llamas. «No podemos seguir así», dijo él, respirando con dificultad. «El núcleo de energía no aguanta». Lyra se inclinó sobre el panel, colocó sus dedos sobre los cristales fracturados y cerró los ojos. El interior de la cápsula se iluminó con un resplandor plateado. Los circuitos respondieron. La energía fluyó por las paredes como sangre nueva. «Puedo estabilizarla. Por un momento. Pero después». «¿Después?» Lyra lo miró. Su rostro era una mezcla de calma y tormenta. «Después vendrán por mí». Darío no preguntó quién. Ya no era necesario. Sabía que lo de Z-17 había sido solo el principio. Sabía que si alguien fue capaz de encadenarla, también sería capaz de seguir su rastro hasta el fin del universo. Pero en ese momento no pensaba en huir. Pensaba en ella. En su cuerpo temblando en sus brazos, en su voz temerosa, en sus labios que aún sentía en los suyos. Pensaba en la marca sobre su pecho, brillando con una vida que no le pertenecía del todo y que ahora era parte de él. La cápsula se estabilizó, descendiendo lentamente hacia un cinturón de asteroides cercano. Darío encontró una cueva en una roca hueca lo suficientemente grande para ocultarlos. Entraron, la nave se apagó, y el silencio los envolvió como una burbuja. Allí, sin gravedad, suspendidos en la oscuridad, se miraron. «¿Te duele?», preguntó Lyra, señalando la marca en su pecho. «No», respondió Darío. «Siento que late. Como si fuera tuyo también». Ella flotó hacia él. En medio de aquel espacio cerrado, sin luz, sin futuro, lo abrazó. No por debilidad, sino porque ya no quería estar separada de él ni un segundo más. «No sé cómo llamarlo», murmuró. «No es solo energía. No es un vínculo cualquiera. Cuando me tocaste allá abajo, algo en mí se rompió. Pero también algo se encendió». Darío deslizó una mano por su espalda, recorriendo las líneas de energía que aún brillaban en su piel. «Llámalo como quieras», dijo en voz baja. «Pero no lo sueltes». Entonces, la advertencia se encendió. Un zumbido. Una vibración. Una señal que no debía existir. Lyra se separó de golpe. Los encontraron. Desde la caverna del asteroide, vieron una nave oscura emerger de las sombras del cinturón. No tenía luces. No emitía señales. Era como una sombra viva, un monstruo de acero y odio. No necesitaba anunciarse. Era un cazador que conocía a su presa. «No deberíamos luchar». «No así», dijo Lyra. «No contigo a bordo». «No pienses que me vas a dejar atrás», respondió Darío, con los dientes apretados. «Estamos juntos, ¿recuerdas?» Ella cerró los ojos, una lágrima brillante escapando de su mejilla. «Entonces haz lo que te diga». Extendió las manos hacia los mandos. El panel muerto volvió a encenderse. Pero no era la nave quien se movía. Era ella. La cápsula se volvió una extensión de su cuerpo. Cada fibra de su ser se conectó con el sistema. Darío la sintió vibrar a su lado. Y por un instante no era Lyra quien pilotaba, era una fuerza estelar que despertaba. La nave enemiga disparó. Un rayo de energía rasgó el vacío. Lyra lo desvió con un movimiento de su brazo. La cápsula no estaba diseñada para combate, pero ella no necesitaba armas. Era un arma. La cápsula se movía con una velocidad imposible,
saltando entre los escombros del cinturón, esquivando disparos con la precisión de un instinto antiguo. Darío miraba sin hablar. Había visto batallas antes. Había pilotado en guerras. Pero esto era otra cosa. Ella no peleaba por venganza. Ni por rabia. Ella peleaba por vivir. Por él. La nave enemiga los rodeó. No había salida. Pero entonces, Lyra se giró hacia él. Sus ojos brillaban como soles en miniatura. «Dame tu energía», susurró. «Tócame». Él lo hizo. Apretó su mano contra la suya. Y el universo explotó. Una ola de luz los envolvió. La cápsula se desintegró sin fuego. Se volvió polvo estelar. Pero ellos flotaban, protegidos por un capullo de energía pura. Lyra estaba en el centro, con los brazos extendidos. Y desde su cuerpo brotó un rayo de luz blanca que atravesó la nave enemiga de lado a lado. Todo quedó en silencio. Después, solo el eco del vacío. Cuando el resplandor se apagó, Darío flotaba cerca de ella, aún tomado de su mano. La nave enemiga era ahora un cadáver de hierro partido. Él jadeaba. No sabía cómo, pero seguía vivo. Lyra lo atrajo hacia sí. Sus rostros se tocaron. Sus respiraciones eran una. «Ya no tengo miedo», dijo ella. «Porque tú existes». Darío le acarició el rostro, con los labios cerca de los suyos. «Entonces prepárate. Porque apenas acabamos de empezar». Flotaban en el vacío, entre escombros y polvo de estrellas. Los restos de la nave enemiga se deshacían lentamente, empujados por vientos solares invisibles. La cápsula había desaparecido, consumida por la energía desatada entre Darío y Lyra. No quedaba nada más que ellos, suspendidos en un silencio inmenso, en un espacio donde la vida no tenía lugar, y sin embargo, allí estaban. Ella se mantenía firme, envuelta en un halo de energía que parecía sostenerlos a ambos. Sus manos seguían unidas. Sus cuerpos flotaban cerca, pero sus corazones latían como uno solo. Habían sobrevivido. Contra toda lógica. Contra toda probabilidad. «¿Estás bien?», preguntó Darío, con la voz ronca, las palabras escapando como un suspiro. Lyra asintió. No había heridas en ella, solo agotamiento. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una claridad serena. Ya no había miedo. Ni cadenas. Solo ella. Entera. Despierta. Libre. «Te vi», murmuró. «Dentro de mí. Cuando unimos nuestras energías, pude sentirlo todo. Lo que eras. Lo que callas. Lo que has perdido. No sé cómo explicarlo, pero te llevo conmigo ahora. No como prisionera. Como algo sagrado». Darío la atrajo hacia su pecho. No le importaba el frío del espacio ni la falta de oxígeno. Con ella, el universo parecía respirar a su ritmo. «No tienes que explicarlo», dijo, apoyando la frente contra la suya. «Porque yo también te sentí. Como si por fin entendiera por qué estuve perdido tanto tiempo. Te buscaba sin saberlo». Lyra sonrió. Era una sonrisa dulce, cargada de vida. Estiró una mano al vacío, y la energía respondió. Una luz suave comenzó a envolverlos. Un círculo de fuego blanco los rodeó, calentando el aire inexistente, abriendo una brecha en el espacio mismo. «Aún queda un lugar», dijo ella en voz baja. «Un planeta escondido, donde los míos dejaron una última semilla antes de ser borrados. Nunca lo encontré. Nunca pude, hasta ahora. La energía los impulsó. Como una nave viviente, una burbuja de voluntad y amor los llevó a través del vacío. Las estrellas pasaban a su lado como suspiros. No había motores. No había dirección. Solo el destino guiado por el lazo que los unía. Y entonces, tras minutos o tal vez horas, lo vieron. Un planeta escondido entre nebulosas violetas, invisible a los sensores, cubierto por una atmósfera dorada. Un mundo nuevo. Virgen. Puro. No había ciudades. No había guerra. Solo naturaleza viva y silenciosa. Era hermoso. Y estaba intacto. Aterrizaron sobre un campo de flores azules que se inclinaban suavemente ante su presencia.
El aire era cálido. La luz, suave. El cielo parecía cantar. Darío tocó el suelo con las manos. Sintió la vida corriendo bajo sus dedos. Lira bajó a su lado, descalza, dejando que la tierra la abrazara. El símbolo en el pecho de Darío brilló una vez más y luego se apagó, como si ahora descansara. Este mundo responde a ti, dijo ella. A lo que llevas dentro. A tu decisión de salvarme. No te salvé, respondió él, mirándola. Nos salvamos. Lira se inclinó y lo besó. Un beso lento, sin urgencia, sin dolor. El tipo de beso que cierra una guerra, que abre un hogar. El tipo de beso que no necesita palabras, porque ya lo dice todo. Los días pasaron. O tal vez las estaciones. No hubo más persecuciones. No hubo enemigos. Solo dos almas reconstruyéndose en un mundo que les pertenecía. Darío construyó una casa entre las raíces de los árboles vivos. Lira creó un jardín que florecía con su risa. Se amaron bajo las estrellas, se abrazaron en la lluvia dorada, se susurraron secretos al viento, que los guardó con cuidado. Y cuando llegó el momento, cuando el amor fue más fuerte que el silencio, Lira se recostó sobre su pecho y le dijo: «Este mundo no era solo para mí. Era para nosotros. El universo no nos merecía. Pero ahora es nuestro». Darío la abrazó, cerró los ojos y sonrió. Por primera vez en su vida, ya no deseaba estar en otro lugar. Y así, entre raíces, cielos violetas y una promesa cumplida, Darío y Lira vivieron no como fugitivos, sino como la prueba viviente de que incluso en los rincones más oscuros del universo, el amor puede florecer. Y nunca más volvieron a estar solos.